Hermanos queridos, feliz sábado para todos. Realmente me encuentro en casa, como si el tiempo no hubiera pasado, pero pasaron unos cuantos añitos. Pero hermanos queridos, estamos contentos juntamente con mi esposa Sara, aquí en la Iglesia de Olivos, del que fuimos miembros por muchos años. Después hemos ido a otros continentes y bueno, ahora hemos regresado por la gracia del Señor. Y me siento feliz. El día que estuvimos en el Gran Rex, nuestro hermano Rafael, él me corrió, yo bajaba ahí por la escalera, me invitó a venir a Olivos y con qué gusto, hermanos. Yo estoy siempre dispuesto a venir a esta querida iglesia. Muchas veces hemos pensado con Sarita hacernos miembros de ella, pero es que vivimos en Palermo y tenemos la iglesia a 300 metros. Entonces uno dice, bueno, mientras uno tiene fuerzas y tal, agarramos el coche y nos vamos a Olivos, pero a medida que va pasando el tiempo, hermanos, las realidades de la vida nos conectan más con los pies sobre la tierra y a veces uno dice, bueno, estoy más cerca de Palermo y solemos ir más a Palermo, pero no obstante me invitan a distintas iglesias, estuve en Caballito, estoy en Florida, estoy en el IAF, en fin. Yo mientras pueda, firmes y adelante, como dice el himno. Bien, hermanos queridos, yo quería compartir con ustedes esta mañana un tema que a veces uno como que medio dice, bueno, mejor, ¿qué voy a predicar el sábado? A veces uno dice, mejor predicar temas que nos aferran, que nos ayudan en nuestra vida privada, en nuestra vida diaria, en las luchas diarias de la vida. Y es verdad que son necesarios, pero yo quisiera hablar en esta mañana referente, hermanos, a un tema que tiene que ver con el zarandeo. Aquí habrá muchas amas de casa y saben bien a qué me refiero con el zarandeo, ¿no es cierto? El zarandeo cuando uno te empieza a colar la harina para preparar el pan, para dejar la parte que no sirve en la parte de arriba de la zaranda y que pueda descender lo bueno, para después amasar y preparar el pan y ponerlo en el horno. El tema es un tema, hermanos, que tengo que reconocer que a veces no suele ser agradable para algunos hermanos, ¿no? Pero necesitamos hablar de él también. Y creo que es necesario para la Iglesia en un momento crucial de la historia. Os voy a invitar a abrir la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Son palabras de nuestro Salvador Jesucristo en un momento también crucial de la historia de la Iglesia primitiva. Dice, y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás que os ha pedido para zarandearos como a trigo. Hermanos, si nos ubicamos históricamente en el contexto histórico de estos acontecimientos, recordamos la experiencia de la iglesia primitiva. ¿Qué ocurriría con los apóstoles, con aquellos que habían aceptado al Salvador? Incluso algunos ni conocían bien cuál era realmente su ministerio. Cuando Jesús fue llevado allí ante Anás y Caifás, todos desaparecieron. ¿Qué vendría ahora? ¿Qué pasaría? Qué tremendo estar allí en Jerusalén, ver allí el enlosado donde a Jesús se le puso la corona de espinas. Ver esas piedras, estar ahí en el Gólgota, viene a la mente todos aquellos acontecimientos que se sucedieron unos a otros, pero que acarrearían no solamente el sufrimiento, el dolor, sino la muerte y la gran persecución. Y la persecución que alcanzaría a través de los siglos, incluso hasta no hace mucho en las partes occidentales
de nuestra civilización en Europa y demás, pero ahora en el Medio Oriente, hermanos, hay cristianos que mueren crucificados. Y a veces ni se publica estas cosas en los diarios, pero a veces te aparece algún texto, ¿no?, de algunos que están allí por la zona de Siria, que los islamistas capturan y los crucifican. ¿Por qué esto, hermanos? ¿A causa de qué y por qué? Sencillamente por la fidelidad a Jesús, por la fidelidad a una identidad que requiere fidelidad incluso hasta la muerte. Y entonces, hermanos queridos, nos encontramos hoy aquí en Olivos, muy bien, muy cómodos, obviamente. Estamos contentos de compartir, recién descender y darnos un abrazo, darnos un beso. Pero, hermanos, vienen momentos duros para el pueblo de Dios en la redondez de la tierra. Y quizás ustedes me dirán, bueno, pero claro, la persecución como ocurre en el Medio Oriente por ser cristiano, o como pasó en la iglesia primitiva, en realidad no nos afecta a nosotros tanto, que vivimos en el mundo occidental. Sin embargo, hermanos, el enemigo de Dios se disfraza y se prepara de alguna manera para entrampar al pueblo de Dios. Y como bien dice 2 de Corintios 11:14, ahí leemos un texto, hermanos, que nos ayuda a entender realmente las situaciones que el mundo vive hoy en el mundo moderno. Estamos en una situación, dice exactamente el texto de Primera de Corintios, de Segunda de Corintios, perdón, me equivoqué, Segunda de Corintios 11:14. Es un texto, hermanos, que nos habla, vamos a leer el 13 también. Dice, porque estos son falsos apóstoles, son palabras del apóstol Pablo, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Las falsificaciones, hermanos, que se pueden producir a través de las predicaciones, de las doctrinas, de las enseñanzas, de las apariencias aparentemente buenas, pero que no provienen del Dios verdadero. Y al decir esto me acuerdo de un querido hermano allá de la iglesia del Río Piedras en Puerto Rico. Este hermano llevaba un frasquito con un diente dentro del frasquito. Ese diente él utilizaba como un símbolo. ¿Por qué? Porque en una oportunidad, en una presentación de Gille Ávila, un gran predicador de Puerto Rico de aquellos años, pentecostal, este hombre hacía realmente milagros, milagros que yo inclusive recuerdo en una iglesia pentecostal, no en Puerto Rico, pero sí en Massachusetts, en Estados Unidos, pude ver un hombre girar en el aire sin tocar el suelo. Yo le vendía libros a las iglesias evangélicas, yo he sido colportor muchos años. Y entonces él decía este hermano, que en una presentación de Gille Ávila, él llegó con la cara hinchada por un dolor de muelas. Y Gille Ávila, ahí con toda la gente, lo hizo pasar delante y pidió a Dios que lo curara, que lo ayudara, que le quitara el dolor de muelas. Y dice que él tenía la cara hinchada y que aparentemente se le fue el dolor y le bajó la hinchazón de la cara y demás. Pero claro, después que terminó la reunión, pasaron unos días y otra vez la muela le empezó a doler. Ahora sí, tuvo que ir al dentista, el dentista le dio antibiótico para bajarle la inflamación, le sacó la muela y le dijo, no, pero es que a mí en una reunión él le contó al dentista, dice, no, pero esto no fue así, a usted no le emplomaron ninguna muela, la muela está cariada y la muela había que quitarla. Pero hermanos, el enemigo de Dios
hace milagros extraordinarios que puede engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Y de ahí, hermanos, no nos salvamos nosotros tampoco, porque estamos y pertenecemos a un pueblo de Dios, pertenecemos a la iglesia de Dios. Pero yo suelo hacer una pregunta, hermanos, a lo mejor ustedes ya me la habrán escuchado alguna vez. Siempre que voy a la iglesia me gusta hacer esta pregunta, que me la hicieron a mí hace casi 35 años en Asunción, en el Paraguay. La pregunta la hizo Roberto Gullón. Quizá algunos de ustedes saben de quién estoy hablando. Este pastor también había sido presidente en la Unión Incaica, hace también años nosotros estábamos allá en Perú, pero él en una asamblea de colportaje hizo una pregunta a todos los colportores que estábamos ahí. ¿Por qué somos adventistas? Y hermanos, algunos dieron una respuesta, otros dieron otra, yo di también la mía. ¿Y qué pasaría si yo esta misma pregunta del pastor Roberto Gullón se las hago a ustedes en esta mañana? ¿Cómo me responderían la pregunta? ¿Por qué somos adventistas? Así, brevemente, en 2 palabras, ¿qué me dirían? Porque es la iglesia más fiel a la Biblia. Muy bien. Anunciamos el pronto regreso de Cristo. Muy bien. ¿Qué más? Somos un pueblo que esperamos la segunda venida de Cristo. Bueno, porque guardamos los 10 mandamientos y esperamos el advenimiento de Jesús. Bueno, no voy a seguir haciendo preguntas, hermano. ¿Saben ustedes qué les contestaría Roberto Gullón a todos los que habéis respondido? Están todos condenados a la apostasía. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque él nos dijo a todos que contestamos más o menos lo mismo. Dice, a ver, ¿cuántas iglesias hay que esperan la segunda venida de Jesús? Hasta los musulmanes creen que Jesús va a venir por segunda vez. ¿Cuántas iglesias hay que hablan de los 10 mandamientos? La iglesia bautista del Séptimo Día en Estados Unidos guarda el sábado y habla de los mandamientos. ¿Cuántos hablan del sábado? Bueno, los judíos, ellos hablan del sábado. Hermanos queridos, ¿por qué somos adventistas? Decía Roberto Gullón. Porque pertenecemos a un movimiento, ¿cómo? Profético. Pertenecemos a un movimiento profético, hermanos. La iglesia adventista no es una iglesia más que guarda el sábado. Y ustedes me dirán, bueno, ¿cómo hacemos para encontrarlo en la Biblia? Simplemente, hermanos, hay un texto que a mí me gusta utilizar mucho, pero en sentido inverso. Apocalipsis 12:17. ¿Qué quiero decir con sentido inverso? Ustedes van a ver por qué digo eso. Entonces el dragón se llenó de ira. Muy bien. ¿Contra quién se llenó de ira? Contra la mujer. ¿A quién representa la mujer? La iglesia. Muy bien. ¿Y se fue a hacer guerra contra quién? Contra el resto de la descendencia de ella. Justamente la iglesia primitiva. Por eso Jesús advierte a los apóstoles, cuidado, que el enemigo os va a zarandear como a trigo. Muy bien. Y después que sigue diciendo, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este texto, hermano, lo hemos usado infinidad de veces para decir, no, este es el pueblo de Dios y demás, ¿no? Muy bien. Pero ahora, hermanos, ¿qué pasa si yo aplico este texto al revés? Si yo hago la pregunta, ¿contra quién no está airado el dragón? ¿Qué me contestarían ustedes? Contra todos aquellos que no guardan los mandamientos de Dios y no tienen el testimonio de Jesús. ¿Y entonces qué implica esto, hermanos?
Para Dios no hay grises. O es blanco o es negro. ¿Implica qué? Que todo lo demás, el dragón no está airado. Y si no está airado el dragón contra todos aquellos que no guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿qué me dice a mí? ¿Para qué equipo juegan, hermanos? Para el equipo de Él, porque con aquellos no está airado. Entonces, hermanos, cuando hablamos que pertenecemos a un movimiento profético, estamos diciendo lo que la Biblia dice. Y no quisiera hablar ahora de Daniel 12, de los 1290 días, los 1335 días, que concluyen en el año 1443-1444, desde Clodoveo, vamos haciendo la cuenta, y llegamos exactamente al año 1843-44. O sea, surge el movimiento adventista que señala la segunda venida de Jesús. Hermanos, sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis 2:10, y yo te daré ¿qué? La corona de la vida. Yo, hermanos, entre mis libros, encontré un librito que hace mucho tiempo que lo tengo ahí, y bueno, hay algunas citas aquí. Se llama el libro Omega, de Lewis Walton. Él dice lo siguiente: bajo el estandarte de la nueva luz, fuerzas poderosas procuran someter presión a la Iglesia de Dios para darle una nueva forma irreconocible. Actuarían en nombre de la reforma, olvidando que la reforma que la Biblia pide que se lleve a cabo es una reforma de la vida y no de la doctrina establecida. Olvidando también la amonestación de Elena de White de que la Iglesia no necesita tanto nueva luz como vivir en la luz que ya posee. Y en el proceso de cambio, casi seguramente, introducirían confusión acerca de una de las cuestiones más fundamentales de la Iglesia: cómo debieran vivir los adventistas, ¿no? Y entonces el autor sigue adelante en relación con la apostasía, que él habla alfa y omega. La apostasía alfa, brevemente, la época de Kellogg, en 1904, a principios del siglo XX. Recordad que Kellogg era panteísta, ideas aparentemente extraordinarias y otros más. Aquella fue la apostasía alfa. Pero la hermana de White advierte referente a los tiempos finales de la Iglesia, las señales de los tiempos, cómo nos afectarían como pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Cuando viene el zarandeo por la introducción de falsas teorías, estos lectores superficiales que no están anclados en ningún lugar son como arena movediza. La única esperanza para un tiempo como ese consiste en conocer la voluntad de Dios, como está revelada en sus escritos sagrados. Se aproximan rápidamente los días cuando habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, vestido con ropajes angélicos, engañará, si es posible, aún a los escogidos. Soplará toda clase de viento de doctrina. Los que confían en él, en el intelecto, el genio o el talento, no estarán entonces a la cabeza de las filas. No anduvieron al mismo paso que la luz. Y a continuación la señora White efectúa una declaración llena de alusiones trágicas. En la última hora solemne habrá pocos grandes hombres dedicados a ella.
muchos serán llamados, hermanos, pero pocos escogidos. Y hermanos, siempre a mí me gusta contar experiencias que me han ocurrido en mi vida, ¿no? Y yo siempre que hablo de este tema, me viene a la memoria una situación que hemos vivido como colportores en la ciudad de Córdoba, Córdoba, España, ¿no? La ciudad de Córdoba, ustedes saben que en Córdoba estuvo establecido el califato. Ahí estuvieron los omegas, a veces cuando uno habla, el Islam se expandió, pero claro, ¿cómo se expandió? No con misioneros, no con gente que iba a estudiar la Biblia, sino con la espada, ¿no? Estuvieron en España casi 800 años. Y entonces, era un desafío ir a Córdoba, pero yo había visto el testimonio de un colportor en Sevilla, que él colportaba con libros casi únicamente religiosos. Y era al que peor le iba. Y claro, yo colportaba con libros de salud y tal, que me mandaban de la editorial Sa Feliz de Madrid, y venga adelante. Y a mí reconozco que el primer año y medio que estuve en España me fue mal en el colportaje. Yo estaba acostumbrado a Interamérica, otro tipo de colportaje, por eso que tuvimos que irnos a Italia, después volvimos, etcétera. Pero cuando volvemos a España, el pastor Andrés Tejel, que era el director de la editorial Sa Feliz, me dice: Roberto, ahora te vamos a mandar de colportor de avanzada a Córdoba. Pastor, ¿pero qué es eso? Dice, eso es que tú vas a ir a un lugar que te vamos a asignar, ahí no hay obra establecida, vas a tener que ir a abrir obra a ese lugar. Yo me acuerdo que le comentaba con mi esposa, digo, uy, esto no va a ser fácil. Ahora no solamente voy a tener que colportar, sino también voy a tener que dar estudios bíblicos. Y la iglesia, Roberto, va a ser tu casa. Bueno, vino el pastor con una camioneta, con un montón de sillas, con un púlpito, me lo pusieron ahí en la sala. Y esa iba a ser la iglesia, supuesta iglesia de Córdoba. Pero alguien me dice, Roberto, te mandaron al cementerio de los colportores. Todos los que fueron ahí fracasaron, todos. Y miran que han pasado años. Y recuerdo que cuando llegué había un ex pastor, porque este hombre era un hombre con un temperamento muy fuerte, y en una junta como que había perdido la calma. Total, el presidente le pidió la credencial, el hombre tuvo que entregar la credencial, así que el hombre estaba en contra de la iglesia, en contra de los dirigentes, con una muy mala onda. Aparentemente, hermanos, era una misión imposible. Y yo otra vez con los libros de salud, los mismos que yo había colportado en Sevilla hacía como 3 años y medio atrás. Y otra vez, hermanos, fracaso. Presentación, horas, y yo hasta lloré pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame. Pero hermano, no me iba bien. ¿Será que el Señor no me contesta la oración? Y entonces, hermanos, viene a mi mente Santiago de la Era. ¿Quién era Santiago de la Era? Era aquel colportor de Sevilla que todos le pronosticaban que cuando él sería viejo tendría que ir a pedir limosna. Hasta de los mismos dirigentes de la iglesia, de publicaciones. Todo con esos libros, que vendes un libro por semana. ¿Cómo vas a poder vivir, Santiago, con eso? Era el hombre que más almas ganaba en la iglesia de Sevilla. Y él había tenido un problema en su pierna, o sea, cojeaba, le costaba caminar y tal. Y yo dije, pero aquellos libros que vendía Santiago de la Era era la colección roja. Algunos libros hay por aquí, a veces se encuentran, ya no se editan más. Y me acuerdo que un libro era Solucione sus problemas con la Biblia. Fuerzas que actúan en la vida humana. Evolución o creación.
otro era los alimentos y la salud, otro era guía de educación familiar, y después había otro que era tratado práctico de medicina moderna. Tenía un equilibrio perfecto esa colección, pero especialmente tenía libros religiosos. Hermanos, llamo al director de la editorial de Madrid, le digo, tengo que comprar estos libros para colportar. José Rodríguez era el pastor, director de publicaciones. Y quiero que me mandes, no me acuerdo el pedido que le hice. Me dice, pero Roberto, estás pidiendo un pedido, estás haciendo un pedido que no tiene sentido. Vas a tener que ir a la estación del tren 3 veces para ir a ida y vuelta para traer los libros a tu casa. Yo tenía un R6 en aquellos años. No te va a entrar en el coche. Además te digo una cosa. Esos libros dicen Jehová. Está ahí, porque España es muy católica, te van a devolver los libros. ¿Por qué no colportas con la colección blanca? Digo, no, José, no. Tiene que ser la colección roja. Pero bueno, el director de publicaciones me quería convencer a mí que no vendiera los libros. Pero bueno. Total, hermanos, vinieron los libros a la estación de Córdoba. Y yo, efectivamente, tuve que hacerme varios viajes, traerlos para llevarlos a la casa. Cargué el coche una mañana y me fui a colportar al primer pueblo, saliendo del centro de Córdoba. ¿Qué hice? Me fui a una escuela. Hablé con la directora. Yo quiero hacer una presentación a todas las maestras en el recreo. Bueno, como no, digo, mire, yo voy a presentar unos libros que tienen un mensaje de salud, también tienen un mensaje de esperanza. Primera presentación, vienen las maestras. Ustedes saben que, no sé si hay alguna maestra aquí, si allí veo alguna por allí detrás. Saben que el tiempo que tienen es muy breve, ¿no? Son unos minutos. Hice una presentación rápida, puse todos los libros allí. Y las maestras empezaron a ver los libros. Y dice, ¿y este libro qué hace acá? ¿Por qué soluciona esos problemas con la Biblia? Porque los psicólogos recomiendan acudir a la religión que uno cree para buscar respuestas, buscar consuelo, buscar esperanza. Dice, quiero toda la colección. Otra maestra, como vio que la otra, dice, yo también quiero otra. Pero yo también quiero otra. Hermanos queridos, vacié la maletera del auto en la primera presentación. Agarro el coche, vuelvo de nuevo a Córdoba, estaba como a 30 kilómetros. Cargo de nuevo, vuelvo de nuevo. Voy a otra escuela, en la otra presentación de otra escuela que tenía otro tipo de horario. Lo mismo, hermanos. Concluyo, hermanos. Fue la experiencia más extraordinaria que yo tuve en el colportaje. En casi 35 años sirviendo a Dios, hermanos. Es verdad que soy pastor, he sido pastor en los últimos años, pero mi ministerio fue el colportaje. Y hermanos, ese año se batió el récord de bautismos en Córdoba. Fui el campeón de la división euroafricana de colportaje de bautismo. Y ¿saben qué, hermanos? Alquilamos un local porque en la casa no entraban los bautizados, los nuevos miembros. Y ahora hay una iglesia de propiedad nuestra allí en Córdoba, frente a la gran mezquita de Córdoba. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué aprendí yo de esa lección? Que tenemos que poner a Dios siempre en primer lugar. Que tenemos que, aunque se desplomen los cielos, dice la hermana de Huay, tenemos que ser fieles como la brújula al polo. Que nuestra identidad profética no se vende, hermanos. Que tenemos que estar dispuestos a dar testimonio en las circunstancias que nos encontremos.
A mí me produjo, y a mi esposa también, ver ahora España, la reina, doña Sofía. Bueno, ustedes ya lo saben porque lo he contado aquí en la iglesia, que hemos tenido el privilegio de entregarle a la reina de España el mensaje adventista completo. Y la reina asistió a nuestra iglesia de Alenza de Madrid. Incluso estuvo en una santa cena. No sabemos qué pasó con aquella semilla, hermanos. No sabemos lo que pasa con los caminos de Dios. Aquellos reyes de España que fueron terriblemente perseguidores en el siglo XVI, llevando a la hoguera a miles de creyentes solamente por leer la Biblia. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos, hermanos, a no venderse, a ser fieles a Dios, aunque se desplomen los cielos. Veo algunos rostros jóvenes, hermanos, aquí, y quiero también darles un mensaje a los jóvenes, o a las jóvenes. No hay jóvenes también, no solo jóvenes sexo femenino, sino masculino. A veces cuando me invitan a hablar para los jóvenes, suelo utilizar una ilustración. A ver, jóvenes, claro, esto es indistinto para ambos sexos, ¿no? Pero yo uso el sexo femenino como ejemplo. Yo digo, jóvenes, si ustedes ven una chica, que es linda la chica, pero quizás no es tan linda, no es una belleza, pero es muy linda por dentro. Esa es una chica. Después hay otra chica que es una belleza, es preciosa por fuera. Por dentro, bueno, no es que sea fea por dentro, pero no es tan linda. ¿Con quién se quedarían ustedes? ¿Saben qué contestan los jóvenes casi siempre? Y pastor, me quedo con la más linda. Porque después lo otro mejora, lo otro a lo mejor puede cambiar. Y así tenemos, hermanos, tantos fracasos hoy, incluso en nuestra iglesia. Hermanos, ¿qué va primero? ¿Va primero el carro o primero el caballo? Si yo pongo el carro delante del caballo, ¿qué va a pasar con el carro? El caballo se da media vuelta y el carro queda ahí. Pero si yo pongo el caballo delante del carro, entonces el carro avanza. Hermanos, no me quiero exceder con el tiempo. Rafael, ¿cuánto me queda? ¿Me queda cuánto? 10 minutos, me dice Rafael. Hermanos queridos, estamos llegando al final de la historia. Yo sé que esto ustedes lo han escuchado. ¿Quién no les viene a ustedes aquí a predicar? Y más de lo mismo. Y cada pastor que viene me habla de la segunda venida, pero ¿y el Señor no viene? Hermanos queridos, yo no sé si mañana me despierto. Es verdad, yo ya tengo 67 años. Un joven que va a pensar en eso, ni se le pasa por la cabeza. Pero hermanos queridos, el fin se acerca mucho más rápido de lo que nosotros nos podemos imaginar. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, le da unas lecciones a este joven que evidentemente el primero que debe recibir esta lección es el que habla. Dice el apóstol Pablo, segunda de Timoteo, capítulo 4. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué le pide Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta
¿Con qué? Con toda paciencia, hermanos. ¿Y qué más dice el texto? Y doctrina. Tiene que haber un equilibrio. Somos pacientes. Tenemos que ser pacientes. Pero afirmados en un escrito está. Afirmados en la sana doctrina. Puede haber personas, incluso hermanos, pastores, dirigentes muy bien intencionados. Pero pasa el filtro de un escrito está. Y hermanos, yo no quiero hacer nombres, pero respetando a todas las denominaciones, nosotros no podemos juzgar al ser humano. Eso lo juzga Dios. Pero hoy, hermanos, está muy de moda el hecho de que, bueno, la persona cercana, tenemos, bueno, digo tenemos, pero digo mal, hoy hay un papa que es hincha de fútbol, amigo de la gente, toda la gente detrás de él, y me parece que posiblemente sea un hombre bueno. Yo no estoy juzgando ahora a Francisco, ni mucho menos, pero ¿qué representa Francisco, hermanos? ¿A quién representa? Dice que se maravillará. Lo voy a leer, hermano. Está en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis 13, versículo 3. Dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Hermanos, como leímos en Apocalipsis 12:17, ¿el dragón está airado con este movimiento? No está airado. ¿Qué pasa con el mundo protestante que ahora está tratando de unirse todos los cristianos? ¿Está airado el dragón contra ellos? No. ¿Qué pasa con los musulmanes? ¿Está airado el dragón contra los musulmanes? No. ¿Qué pasa con los hinduistas, con los animistas, con los confucianistas, con los espiritistas? ¿Está airado el dragón contra ellos? No. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que tenemos que estar alertas. Y hermanos, ya concluyo, porque no quiero cansarles. Traje aquí un libro que para mí es fundamental, el libro Evangelismo, de Elena de White. Escuchen lo que dice la hermana White aquí, hermanos. A la par que se predica el Evangelio, la página 430, hay agentes que trabajan y que no son sino intermediarios de los espíritus mentirosos. Muchos tratan con ellos por simple curiosidad. Pero al ver pruebas que obra un poder más que humano, quedan cada vez más seducidos hasta que llegan a estar dominados por una voluntad más fuerte que la suya. No pueden escapar de este poder misterioso. Y hermanos, me acuerdo ahora de Samuel. No el Samuel bíblico, el Samuel, un colega de Puerto Rico, un pastor de allí de Río Piedras, que este hombre le daba estudios a una mujer que tenía relación con el espiritismo. Bueno, a la mujer y al esposo también, pero era ella la que estaba más imbuida en el tema del espiritismo. Yo era subpastor de aquella iglesia de Río Piedras, una iglesia de 1.500 miembros. Y le dijimos a Samuel, no vayas. Dice, no, voy a ir a una sesión espiritista, pero ahí le voy a quitar la máscara al enemigo. Samuel, no vayas, vas a tentar al enemigo. Se lo dije yo, se lo dijo el pastor, se lo dijo hasta el presidente de la asociación.
Samuel no hizo caso. Fue a la reunión espiritista. ¿Qué pasó con Samuel? ¿Qué se imaginan que pasó, hermanos? Se quedó ahí. Se quedó con los espiritistas. Quitaron la credencial, dejó de ser pastor, un desastre. Se terminó divorciando de la mujer, porque la mujer era fiel a la iglesia, obviamente. Hermanos queridos, hay un poder más que misterioso que atrapa a esa persona que quiere tentar al enemigo. Es por esta razón, hermanos, que debemos estar preparados por los tiempos que nos tocan por venir. El profeta Isaías, capítulo 30, versículo 28, Isaías 30, 28, dice lo siguiente. Vamos a leer también el 27. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llama de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda llegará hasta el cuello, para zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndoles cerrar. Hermanos, cuando se pierde distancia con el Dios verdadero, Dios ya no puede hacer nada por ellos. Cuando nosotros dejamos y nos apartamos del Dios verdadero, estamos a merced del enemigo. Y el Espíritu Santo, se produce aquel pecado imperdonable que se llama contra el Espíritu Santo. Se corta el único puente que Dios puede utilizar para alcanzarnos. Es que Dios nos creó con libre albedrío. Nosotros podemos decidir seguirlo o no seguirlo, ser fieles o ser infieles. Pero hermanos, nos dice la Biblia, y aquí concluyo, Apocalipsis 2:10, es un texto que también lo conocemos quizás de memoria, pero vale la pena volver a leerlo, hermanos, que sean las palabras del Señor y no las nuestras. Dice, referido al mensaje a Esmirna, aquella iglesia que sería gravemente perseguida, aquella iglesia que sería torturada con la muerte, devorados por los leones, cristianos que devorados por los leones, que más de uno habrá dicho, pero ¿cómo? El Dios que yo creo permite esto. No temas nada de los que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Estos 10 días proféticos, algunos lo interpretan como aquellas persecuciones de Diocleciano, que fueron las más terribles que sufrió la iglesia primitiva. Y hermanos, concluyo con Jürgen Moltmann. Jürgen Moltmann fue creo que todavía vive, un teólogo evangélico que en la época del nazismo estuvo en un campo de concentración por ser fiel a Jesús. Y dice que los judíos, después que la guerra concluyó, muchos judíos que habían perdido familias enteras en los campos de Auschwitz, de Hohenau y de otros lugares más, le hacían la pregunta, ¿dónde estaba Dios en esos momentos? Hermanos, uno hoy día va a Israel y encuentra muchos judíos ateos como consecuencia de aquella Shoah, devastación, que ellos llaman Shoah.
aquellos 6 millones de judíos que murieron. Y Jürgen Moltmann le daba una respuesta a los judíos. ¿Dónde estaba Dios? En la cruz del Calvario. Él sufrió antes que nosotros, hermanos. Aquellos que murieron en la iglesia primitiva también creyeron que Dios había muerto antes que ellos en la cruz, porque esperaban la tierra nueva, esperaban la nueva Jerusalén. Por eso, hermanos, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Por eso, hermanos, nuestra identidad profética. No se olviden de esta declaración, hermanos. Escríbanla. No somos una iglesia más. Somos un movimiento profético. Somos pocos, pero la Biblia nos dice que serán pocos los escogidos. Pero, hermanos, pertenecemos al pueblo de Dios. Pertenecemos al pueblo de la verdad. Pertenecemos al pueblo contra el cual el dragón está irado. Todos los demás no está irado el dragón. Por eso somos un movimiento profético. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga. Es mi deseo y oración. Y muchas gracias, Rafael, por invitarme. Para mí es un gozo, una alegría venir a esta iglesia de Olivos. Venir aquí y ver rostros que veo conocidos. Me hace pensar que el tiempo no pasó, que es como si fuera ayer. Que el Señor les bendiga. Amén. Queremos agradecer a Dios por el mensaje de esta mañana que apela a nuestra